Ahí está, entonces son 2 kilómetros, pásalo a metro, esos milímetros cuadrados tendrás que volcar el factor para que lo pases a metro cuadrado, de tal manera que el metro cuadrado, el milímetro cuadrado, cuando te quede a metro cuadrado, lo elimines con ese metro que está ahí. ¿Ya? Porque recuerda que la resistividad se mide en ohm por metro, no milímetro cuadrado por ohm partido por metro. Entonces ahí hay que hacer un ajuste. Ese es el primer problema. Pregunta sobre el primer problema. Eso tiene que ver con la resistividad, el largo, el área, la sección transversal, la resistencia y la temperatura. O sea, la resistencia de un cable, tú puedes trabajar en una compañía que coloque tendido eléctrico, depende de la longitud del cable, depende de la sección transversal o área. Les comento que en Arica, ¿cierto? Bajaron un cable submarino que va a llegar eh, hasta Centroamérica y que va a permitir, ¿cierto?, tener una mayor conexión de Internet para nuestro país. Y también van a haber dos proyectos adicionales, ¿cierto? Dos ciudades con este mapeo de satélite que van a estar orbitando del proyecto este norteamericano, este señor que lanzó como 100 de satélites y que y van a cubrir todo el globo terráqueo de manera que llegue el Internet a los lugares más recónditos. Entonces, todos nuestros alumnos, si Dios quiere, si esto sale adelante, van a poder tener Internet. Segundo problema, se tiene el siguiente circuito, calcular. Vamos al circuito, tengo una fuente de poder, arriba está el positivo, el negativo de 100 volts, eso genera una corriente I sub 0, se subdivide en una corriente I sub 1 y en una corriente I sub 2. La resistencia por la cual pasa I sub 0 es de 20 ohm, luego se subdivide, esa corriente I sub 2 vale 2 amperes a través de la resistencia de 5 ohm y sigue para acá, y esa corriente I sub 2 también pasa por la R3 de 5 ohm. Y esta I sub 1, que tiene una resistencia de 10 ohm, pasa a la corriente I sub 1 y tendrá un voltaje V1 y este un voltaje V2. Entonces hay que calcular primero que nada la resistencia equivalente, para eso tú tienes que determinar cuáles están en serie y en paralelo, hay ciertas fórmulas a determinar, el voltaje en la resistencia de 20 ohm, en esa, y los voltajes V1 y V2. O sea, yo requiero que tú me entregues el voltaje de la resistencia de 20, y la resistencia de 10 y de 5. Y letra C, la corriente que circula por la resistencia de 10 ohm. Necesito la corriente 1. Y letra D, las potencias disipadas por cada resistencia del circuito. Entonces, tú necesitas calcular la potencia P1, si le llama esta, P2, P3, P4, ahí está P1, P2, P3, y esta es P sub 0. Y la potencia total es la suma de las potencias. Pues. Todo eso en watts. Y esas cosas las hicimos, identificar lo que es serie y paralelo. ¿Pregunta, duda de este problema? Ahí la de 20 ohm sería mi R4, profe. No, vos Es que llámale, ahí la de 10 es R1, la R2 es de 5, claro, la R3 de 5 este igual, llámale, y la otra sería... llámale I sub 0, P sub 0. La potencia es la P sub 0, P sub 0, P1, P2 y P3. ¿Me entiendes o no? ¿Sí? Sería como R0, así como... Es que era Sí, claro. Sí, sí, R para sub el 0. equivalente. Esa es la 0, la 1, la 2 y la T. Llámale R sub 0, Ah, ya. el voltaje B sub 0 y la potencia P sub 0. ¿Ya? No lo vayas a confundir con el voltaje aquí de 100 ohms, porque es el voltaje de la fuente, que si quieres después lo rectifica eso y lo colocas B sub F, que es el voltaje de la fuente. Entonces hay que calcular las potencias individuales y la potencia total. En el problema 3 hay dos hilos conductores rectilíneos paralelos y muy largos separados a una distancia 2D. Aquí tengo un sistema referencial, ahí le puse el X, Y y Z, que va al vector unitario K, ¿ya? Y tengo ahí una corriente que viene saliendo, por eso veo un puntito de la flecha de la corriente y aquí va entrando la corriente. Las dos son de igual magnitud y están separados una distancia 2D y una distancia D desde el primer alambre al punto cero y una distancia D al segundo alambre. Y conduce corrientes de igual intensidad y sentidos contrarios, sentido opuesto, por eso se llaman I cada una, como se muestra en la figura. Y hay que calcular el campo magnético en el punto 00, aquí.
Entonces el campo magnético total en el punto 0 va a ser igual al potencial producido por el alambre 1 en el punto 0 más el alambre 2 en el punto 0. ¿Cuál le vas a llamar el 1 o 2? Tú decides, po. Si quieres llamarle este el alambre 1 y este el alambre 2 o este el alambre 1 y 2, eso lo decide usted. Pero el resultado no va a cambiar, pero es un principio de superposición. ¿Está claro? Recuerda que el voltaje, o sea, el campo magnético producido por un alambre a una cierta distancia es nu sub 0 I partido por 2 pi R. En este caso R es D. Pero ahí tienes que ver el sentido de circulación y para eso tienes que usar la regla de... Ahí tienes que usar esto, ¿cierto? La regla de la mano derecha, si va entrando, viene saliendo, eso lo ves tú ahí, si se suman o se restan los campos magnéticos. Y 4, hay un alambre horizontal que lleva una corriente I1 de 80 amperes, que es el que está arriba. Ahí tengo el sistema referencial, ese es nuestro eje X, ese es nuestro Y, y el eje que está saliendo hacia afuera es el Z. Lamentablemente le puse K, pero es Z, o entienda que usted va a través del K unitario, o sea, el K unitario viene el eje Z, que viene saliendo o va entrando. Este es el positivo. Un segundo alambre paralelo, ¿cierto? Que se encuentra a 20 centímetros, esos 20 centímetros hay que pasarlo a metros, divide por 100 debajo de él, y dice cuál es el valor y sentido de la corriente I sub 2 para evitar que este no caiga debido a la gravedad. El alambre inferior tiene una densidad lineal de masa, ¿cierto?, de 0,12 gramos partido por metro, G 10 metros segundo cuadrado. Este lambda es masa partido por longitud. Lo voy a expresar aquí. Entonces, cuando tú estés haciendo el ejercicio, lambda es igual, vayan anotando eso que estoy colocando porque no está en la prueba, es la masa del alambre por su longitud. ¿Ya? Y eso se mide normalmente ¿en qué unidades? Eso se mide en kilogramos partido por metro. Entonces tú te tienes que formar esta división. Pasará dividiendo, multiplicando, y cuando tú te formes esa división de masa partido por longitud, tú lo reemplazas por lambda. ¿Y lambda cuánto vale? Lambda vale 0,12. Entonces esos 0,12 primero, los gramos los tienes que pasar a kilo. Un kilo tiene 1000 gramos, así que un gramo será 1 sobre 1000, o sea, esto es 0,12 por 10 elevado a la menos 3. Y la longitud ya está en metros, así que solamente tienes que multiplicar por 10 elevado a la menos 3. Entonces ahí tiene que ver una cuestión de equilibrio, esto tiene un peso, hay una fuerza, etcétera, etcétera. Yo quiero saber el sentido de la corriente que debe tener para evitar que este caiga. Si yo lo dejo solito, dejo de hacer funcionar la corriente, este se cae. Entonces, obviamente tendrá que haber una fuerza que apunta hacia arriba, que es la fuerza de atracción, ¿cierto? De atracción entre dos alambres que llevan corrientes. Y eso usted tendrá que determinar el sentido, si son sentidos paralelos las dos corrientes o antiparalelos, cosa que lo vimos y eso está explicado en el PPT. ¿Preguntas, dudas de la prueba? Chicos, ¿preguntas, dudas de la prueba? No, profe. Ya. Entonces les doy de plazo hasta las 8 de la mañana de mañana. Y durante la semana me comprometo a subirles la nota de esta prueba y la nota final de los trabajos que me enviaron. Entonces ya con eso tendríamos las dos notas de la prueba, tendríamos la nota del trabajo y faltaría la tercera prueba y última. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase por receso universitario. Si no hay más consulta, duda, voy a cerrar entonces, yo me voy a retirar para que usted vaya a trabajar. Ya, profe. Si usted la Gracias. quiere entregar a partir de las 5 de la tarde, 7 de la tarde, 9 de la noche, lo puede hacer, pues ya está habilitado, pero hasta las 8 de la mañana se habilita el sistema. Ya, chiquillos, yo me retiro Ya. para que usted vaya a trabajar. Espero que les vaya muy bien y cuídense, por favor. Que Bueno, estén bien. profe, nos Gracias, vemos. profe. Profe, que esté bien, chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.